¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué gusto volverlos a ver. Pues vamos a nuestra enseñanza del día de hoy. Si son tan amables de abrir su Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 29. Lucas 2, 29 y 30 vamos a leer, va a ser nuestro texto base. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El título de esta enseñanza es Una despedida en paz. Hace algunas cuantas semanas, como a eso de las 8:30 de la mañana, una vecina nuestra le marcó a mi esposa porque su esposo estaba muy intranquilo, puesto que el cáncer estaba terminando con su cuerpo y con su propia vida. Por algún momento vino un pensamiento en el que dije, igual y voy por la tarde. Sin embargo, se esfumó, ¿no? Él ya estaba muy consumido por la enfermedad y la mayor parte del tiempo estaba sedado y ya estaba en una etapa en la que ya prácticamente no podía hablar. Ese día precisamente él estaba muy inquieto y su esposa estaba muy confundida, no sabía qué hacer. Y entonces imagínense, después de tantos años de vivir ellos juntos y los últimos meses habiendo visto batallar a su esposo, pues esto puede aturdir a cualquiera. Entonces me pidió que si podía ir a orar por él. La verdad, yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿qué voy a orar? O sea, específicamente, ¿qué voy a orar? Y sobre todo en estas circunstancias, ¿qué voy a decir? Pero yo sabía que Dios iba a poner algo, porque yo no para este tipo de circunstancias, pues lo único de lo que puedes echar mano es de lo que tienes en la memoria, de lo que has aprendido en la palabra de Dios. Y bueno, tomando las medidas pertinentes de sana distancia y todo lo demás, para no ponernos en riesgo a nadie, fui y ya cuando entré, él obviamente estaba ya tranquilo y mirando hacia la ventana. Y la ventana permitía filtrar un poco de luz de parte del sol, y él estaba mucho más tranquilo. Yo no lo vi como me habían dicho que estaba, pero bueno, recuerdo que empecé a orar y la verdad no sabía ni por dónde empezar. Sin embargo, mi oración empezó con una gratitud a Dios por haberme permitido haberlo conocido, haberlo tratado un poco. Y aunque para ninguno de los que estábamos ahí entendíamos bien por qué pasaban esas circunstancias, Dios sí sabía. Para mí no era claro, pero para Dios sí. Y Dios estaba cumpliendo un plan y un propósito en esa vida. Y le pedí a Dios en esa oración que le diera de su gracia, que le diera de su paz y que lo recibiera también en sus brazos. Porque un mejor lugar lo iba a estar esperando, un lugar donde ya no habría más lloro, ni enfermedad, ni maldad. Porque somos como la hierba que hoy crece y mañana se marchita. Sin embargo, hay una promesa que Jesús nunca olvidará cumplir. El que cree en mí,
Como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Lloré tantas otras cosas que la verdad no recuerdo, pero estoy seguro que lo que Dios había puesto en mi corazón ayudó a su esposa y a su cuñada que estaban ahí, y entendí que se quedaron en paz, y yo también me quedé en paz por haber sido parte de eso tan especial. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, él murió de una manera muy especial, porque se fue con una sonrisa. Fue lo que me dijo su hermana, quien de alguna manera lo vio partir. Y podría decirte que esa historia de este hermano tuvo un final feliz. Algún tiempo antes, algunos meses antes de que le detectaran el cáncer, nos comentó su esposa que un día lo encontró profundamente conmovido porque tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Y Él le habló a su corazón, confirmándole que Dios iba a estar con él en todo momento. Así que comprendimos que Dios lo estaba preparando para pasar un tiempo de aflicción aquí en la tierra, porque iba a trabajar en el corazón de él y seguramente en el corazón de muchos de los que estaban cerca. Así que para su servidor eso fue un privilegio el haber podido formar parte de esos últimos momentos en la tierra, y le agradecí a Dios por esa momentánea despedida, porque fue tan especial y tan inmerecida. Con este breve testimonio quiero explicarte qué hay en el corazón de un hombre que tiene un encuentro personal con Jesús. Y para poderlo explicar, analizaremos precisamente el pasaje de un hombre llamado Simeón, quien vio a Jesús siendo bebé. Así que vayamos a nuestro contexto en Lucas 2, versículo 21. Veamos el contexto de nuestro texto base. Lucas 2, 21. Y de alguna manera esta enseñanza se relaciona con la anterior, es la continuidad. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, el niño Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Esto era una distancia aproximada de unos 10 kilómetros. Lo presentaron al Señor como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora enfoquémonos en el siguiente versículo. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aunque la Biblia no lo menciona, seguramente Simeón era un hombre de edad avanzada, que tenía 2 cualidades que sobresalían en su vida. Una era la justicia y otra la piedad. No significa que haya sido evidentemente un hombre perfecto desde su nacimiento, evidentemente, pero solamente imagina por lo que tuvo que haber pasado para practicar la justicia o la piedad. ¿O crees que se pueden hacer con estas cualidades?
Evidentemente ese hombre fue tratado, fue pulido, fue moldeado, porque para combinar la justicia y la piedad es porque llegó en un momento en que tuvo la oportunidad de regresar una ofensa y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de vengarse y mejor perdonó. Evidentemente este comportamiento solo puede ser de un corazón que ha sido quebrantado, un corazón que ha sido también sanado de parte de Dios. Y como lo menciona nuestro versículo, el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta frase significa que era de continuo, de forma constante. Todos los días el Espíritu Santo le hablaba. Todos los días el Espíritu Santo lo trataba, lo guiaba, lo confrontaba, lo consolaba. ¿Por qué? Porque la comisión del Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 16:8, es convencer de justicia y convencer de pecado. De pecado, que significa errar en el blanco. Es decir, cuando había pecado en la vida de Simón de una forma no voluntaria, el Espíritu Santo lo convencía de que tenía que arrepentirse y tenía que resarcir el daño. Pero para tratar con Simeón o para tratar contigo, Dios tuvo la iniciativa de realizar esa búsqueda, tanto de Simeón como de ti. Y justamente en los momentos más aturdidores, en esos momentos en los que te preguntas, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago en mi familia? ¿Qué hago en mi matrimonio? ¿Qué hago en mi trabajo? ¿Qué hago con mi salud? ¿Qué pasa con mi economía? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué es que ocurre algo así? Tal vez te preguntes. Porque cuando estamos bien, nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, de todas las bendiciones que Dios nos ha provisto. Y esto es lo que ocurre. Nos acostumbramos a que si todo va bien, qué bueno. Entonces significa que estoy haciendo las cosas bien y tal vez por eso me está yendo así, porque me lo he ganado. La triste realidad es de que nos acostumbramos a recibir este tipo de regalos. Y cuando Dios nos quiere hablar, tal vez podemos pensar, pero no estoy tan mal. Y ahí la llevo, lo cual es lamentable. No es hasta que somos o eres sacudido con una pérdida de un ser querido, una separación, alguna dificultad, alguna traición, alguna amenaza, entonces es cuando somos o eres aturdido. Porque esa circunstancia te golpea tus sentidos como si fuera un golpazo que recibes en la cabeza, como si fuera una explosión de emociones dentro de ti que te dejan desconcertado y confuso. Por eso viene la pregunta, ¿qué hago ahora? Y es justamente ahí cuando te sientes aturdido, cuando te sientes desprotegido, cuando te sientes necesitado, cuando es precisamente ahí cuando tu corazón está preparado para escuchar, para poner atención, porque quieres ver una salida. Sobre todo cuando tus fuerzas, tu inteligencia y tu conocimiento se han visto rebasados. Y cuando dices ¿qué hago? Es porque se te acabaron tus propios recursos. Ahí es cuando más estás atento a encontrar ese silbo apacible que te dé consuelo en medio de la tormenta.
Ese silbo apacible es justamente esa promesa o esa palabra que esperas recibir, que te sirve para anclarte en un momento de aturdimiento. Y eso es lo que ocurre cuando uno está mareado. Lo que uno busca es precisamente algún lugar en el que uno pueda apoyarse. Y estoy seguro de que entiendes perfectamente de lo que te estoy hablando. Porque cuando llega ese silbo apacible es como si fuera un fresco rocío a tu entendimiento. Como si vieras esa luz en medio de la oscuridad y lo único que te queda solamente es seguirla. Esto le pasó a Simeón de forma personal. Pero él, por medio de la Escritura, dice que él esperaba algo más trascendente. Esperaba la consolación del pueblo de Israel. Él ya lo había recibido, pero él quería ver más allá, algo que alcanzara a los demás, que alcanzara a su pueblo, ese silbo apacible que diera una esperanza a Israel. Y vemos en Lucas 2:26. Que dice lo siguiente: a Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. El Espíritu Santo, autoridad divina avalada para hacer revelaciones. ¿Pero qué es una revelación? Este término en lo secular, fíjate algo interesante, forma parte o es utilizado dentro de los estados financieros de las empresas. Hay algo que se llama revelaciones y el propósito de esas revelaciones, uno de esos propósitos es dar a conocer a mayor detalle la integración de las cifras, así como de los eventos que son más relevantes y son de interés público. Por ejemplo, si tú ves un estado financiero y llegas a ver un número 1000, la revelación te mostrará si esos 1000 se están refiriendo a los inventarios, si se habla de las personas, si habla de dinero, si habla de ganancia, si es una pérdida, tal vez sea tu bono de productividad, o tal vez así te liquidaron. Entonces, es importante conocer esa revelación. ¿Qué es lo que significa ese número? ¿Y cuál es el objetivo de todas estas revelaciones? De todo ese detalle. Bueno, para aquellos que no conocen del negocio y que les interesaría invertir, esas revelaciones les pueden hacer de su conocimiento si entran al negocio o no, si les conviene o no. Y esas revelaciones les sirven para los que están adentro de la empresa para saber si van bien, si tienen que tomar decisiones y si están mal, pues tienen que corregir o de plano cerrar. Para eso les sirven las revelaciones. Y esta palabra revelaciones viene de la palabra griega apocalipsis, que se deriva de otra palabra que significa quitar la cubierta, o descubrir, o develar. Y qué interesante que en el libro de Apocalipsis se menciona 7 veces la siguiente frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esta frase significa que el que esté dispuesto a entender, a razonar y a meditar la autoridad de parte de Dios, quien te conoce,
Él te va a demostrar si tu vida va en sentido correcto o no. Esas son las revelaciones. Porque dice la Biblia en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, que parece que vamos bien, pero es camino que lleva a la muerte. Para eso nos sirven las revelaciones, para saber si por el camino en el que estoy yendo es el correcto, o si vas en el camino equivocado. Qué importante es oír, poner atención, así como lo estás haciendo en este momento. Porque qué importante es el poder escuchar. Porque hay personas cerca de ti que quieren ser escuchadas, que necesitan ser escuchadas. Hay personas cerca de nosotros que necesitan ser escuchadas, como nuestra esposa. Ella necesita ser escuchada. Y en muchas ocasiones, cuando estamos platicando con ella, ni siquiera las miramos a los ojos. Y lo mismo ocurre con nuestros hijos. ¿Cuántos pleitos o molestias nos podemos evitar si les dedicamos ese tiempo a escuchar? Si escuchas a tu jefe, si escuchas a tu amigo, que en algunas veces solamente lo único que necesita es desahogarte, ni siquiera necesita tu consejo, solamente se necesita desahogar. Y lo único que necesitas, no necesitas decirle absolutamente nada, y más vale que permanezcas así, en silencio, cuando alguien te confíe algo. Porque si lo divulgas, puedes estar traicionando su confianza. Por otra parte, qué importante es poder hablar. Qué importante es poder desahogarnos de aquello de lo que traemos y no sabemos con quién dirigirnos. Qué importante es podernos descargar de todo aquello que nos aflige. Ese precisamente es el motivo de la oración. El poder hablar en cualquier momento con tu Creador, con aquel que te entiende perfectamente, el mejor, que nadie sabe qué es lo que tú le quieres decir, qué es lo que tú le quieres transmitir. Pero Él quiere que no te distraigas y que te dirijas a Él con todo tu corazón, como cuando te anclas, cuando te sientes aturdido, como cuando estás en medio del mar y lo único que tienes es un salvavidas. Así quiere que sea esa entrega hacia Él, de esa manera. No solamente Él te quiere escuchar, Él quiere hacer más cosas, Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere manifestarse de forma personal en tu vida. Tanto que el mismo creador de todo cuanto existe, de todo el universo, quiere habitar en tu corazón, así de cerca nos quiere tener. Quiere hacer una morada permanente en ti y quiere revelarse cada vez más a tu vida con un propósito, para que se te caiga la venda y entonces tú puedas comprender cuánto amor tiene por ti, que tiene por ti y tiene por mí. En breves palabras, Jesús te dice: de tal manera te ha amado mi Padre y yo mismo, que he venido a este mundo para mostrarte el camino por el cual debes andar, y cuando hayas exhalado tu último suspiro,
yo te presentaré y te llevaré delante de mi Padre, porque has creído que tus ofensas a Él yo las he pagado y no las he encubierto. Así que podremos decir que estamos a cuentas, que tu cuenta ha sido saldada. Y esto es lo que te dice. Él te tiene esta oferta, dice Isaías 43:25. Yo, dice el Señor, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, de todas aquellas malas intenciones que tuviste. Las voy a olvidar totalmente. Isaías 1:18 dice, el Señor dice así: vengan, estemos a cuentas. Es decir, yo estoy dispuesto a borrar todo lo que me debes, todas las ofensas. Aunque tus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Estas son las buenas noticias que tengo para ti el día de hoy. Dios está dispuesto a que estés a cuentas con Él. Estas fueron también las mismas noticias que en algún momento escuchó Simeón. Y para amarrar la pinza entre tú y nuestro personaje, entre tú y Simeón, la palabra Simeón en griego significa oír. Por tal motivo, espero que cuando escuches esto, tu historia se empalme con la de Simeón. Así que sigamos leyendo Lucas 2:26. Y le había sido revelado, le había sido manifestado, le había sido detallado, le había sido develado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. El Espíritu Santo le permitió primero entender que el tiempo de la consolación de Israel se acercaba. Ya no solamente era un consuelo para él, sino para todo el pueblo. Tan cerca estaba esa consolación como lo estás tú en este día. Porque no has pasado por tantas cosas en toda tu vida sin que exista un propósito. Y el propósito principal por el cual Dios te creó fue para que lo conocieras, para que conocieras su corazón. Y tantos otros detalles, tantas otras cosas que Él solamente te puede mostrar, te puede develar. Por tal motivo, si has llegado hasta este punto y has comprendido cada una de las palabras que te he explicado, significa que hoy estás viendo espiritualmente al elegido de Dios, al ungido de Dios. Y aunque este ya haya nacido hace casi 2000 años, o hace 2000 años, o más de 2000 años, Él sigue siendo la consolación no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Simeón escuchó esa promesa de parte de Dios y en el siguiente versículo, en el versículo 27, Lucas 2:27, dice así: movido, es decir, llevado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y algo ocurrió. Hubo un contacto físico con el bebé.
Dice que él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Qué escena? ¿Qué escena? Él ha sido acercado lo suficiente como para ver la salvación de Israel manifestado en un bebé. Si tú hubieras estado ahí, ¿no hubieras querido hacerlo? ¿No le hubieras dicho a José y María, ¿me lo permites un momentito? Un momentito. Él tuvo esa oportunidad. Simeón había sido dirigido, fue guiado a donde podía encontrarse con Jesús. Así es, mi estimado amigo, que me escuchas. Dios te ha llevado justamente a este momento, con un entendimiento más detallado o revelador de quién era ese niño. Y así como Simeón se alegró, se conmovió al tomar a ese bebé en sus brazos, así anhelo que también hoy lo abraces en tu corazón y bendigas a Dios por semejante regalo y te fundas en un mismo sentir con Simeón, en la misma esperanza de este hombre que fue sensible a la voz de Dios, y digas como él, según el versículo 29, después de haberlo tenido en los brazos, después de haberlo atesorado en el corazón, dice lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón expresa con sus palabras, unas palabras llenas de alegría, de emoción, que su gozo había sido completado. Con esta frase no hace más que manifestar que en ese momento Simeón ya había cerrado las maletas. Dijo, ya estoy listo. Cuando gustes puedes venir por mí. Y solamente esperaba la llamada para hacer su último viaje a un lugar donde dice Revelaciones, que lo conocemos mejor como Apocalipsis. Llegará a un lugar donde donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Dime algo, mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿no quisieras compartir esto mismo con tu familia? Porque hay boletos disponibles para todos aquellos, siempre y cuando quieran, siempre y cuando lo acepten, porque es un regalo. Ese boleto ya fue pagado, a menos de que no quieras subir. ¿No te gustaría compartir con tu familia y estar con ellos de esta manera, compartirles de esa gran salvación? Porque bueno, el libro de Revelaciones también nos advierte de la gran pérdida eterna al despreciar tan grande salvación, al romper ese boleto personalizado. Pero ahora veamos de forma continua el versículo 29 y 32 y notarás cómo está concluido este día y cómo has escuchado esta enseñanza. Vamos a leerlo de forma continua para que veas que tú y yo estamos incluidos en ese momento. Lucas 2:29 y lo vamos a leer hasta el 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Es decir, esto ya es algo
yo ya estaba seguro de tu salvación, pero ahora me permitiste ver la salvación y la consolación de Israel. Y gracias, Señor, porque me dijiste que podía verlo conforme a tu palabra, porque ahora han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y eso incluye también a León, ¿verdad? Eso nos alcanza acá, porque aquel evento lo estamos viendo de alguna manera, espiritualmente lo estás viendo. Y luego continúa, luz para revelación. Revelación a los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. Y gloria para tu pueblo Israel. Luz para revelación. Y cuando José y María, dice el versículo 33, cuando José y María escuchaban todas estas palabras, estaban maravillados de todo lo que se decía del bebé, del niño. José y María habían pasado por situaciones muy difíciles en esos 9 meses, y más en el día de su alumbramiento, en el que no tenía nada que ofrecerle al niño que nacería más que lo que pudieron conseguir, que fue un pesebre donde recostarlo. Sin embargo, después de haber pasado esa situación tan limitada, y gracias al testimonio de los pastores que vinieron a ellos y le hablaron sobre el mensaje que habían escuchado de los ángeles, eso reconfortó su corazón. Dio consuelo al corazón, tanto de María como de José, entendiendo de que Dios no los había abandonado y que estaba al tanto de absolutamente todo lo que les acontecía. Y es de la misma forma. Dios ha estado al tanto de todo lo que te pasa. Absolutamente. Y así como Dios esperó a que tanto José y María estuvieran rendidos, así Dios espera que tú te rindas, en el sentido de que ya no te afanes, de que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tienes que trabajar bien, adelante, pero no te agobies. Todo tiene solución. Dios te va a ayudar. Abre tus sentidos y en ese momento en el que te sientas turbado, porque va a llegar, vuelve tan clara la palabra. El Señor está conmigo y me va a ayudar. Y se te ha sacado de tantas otras dificultades, ¿no crees que te saque también de la que se te va a presentar? Solamente confía en Él. Si tienes algo que arreglar en tu matrimonio, confía y descansa en Él, poniendo por obra todo lo que Él te diga, porque Él sabe lo que tienes, lo que más te conviene. ¿Pero qué tengo que hacer? Tal vez te preguntes. Busca el consejo de Dios. Él te va a guiar. Pero mira lo interesante de Simeón. Una vez que él tuvo el gozo cumplido, de que el Señor no se lo iba a llevar de forma inmediata, ya tenía las maletas, pero estaba esperando la llamada. Y la llamada iba a ocurrir cuando Dios quisiera. Él ya estaba listo. Pero como todavía tenía tiempo, como todavía no lo llamaban, él empezó a proclamar, empezó a hablar de lo que vendría. Y a María le dio palabras de ánimo, palabras de aliento. Y tú y yo que hemos recibido y que ya entendemos y que deberíamos de tener nuestras maletas hechas, ¿qué deberíamos también hacer? Proclamar y compartir este mensaje, porque hay espacio vasto y amplio en esta salvación. Palabras de ánimo y de aliento
le fueron dadas a María porque ella iba a pasar por unas situaciones muy difíciles, sobre todo en los últimos días terrenales en la vida de Jesús, porque iba a ser muy doloroso para ella como madre. Y vemos en Lucas 2:24. Los bendijo Simeón, bendijo tanto a José como a María, pero especialmente se dirige a María. Y de alguna manera, como que José ya no figuraba, ¿verdad? Seguramente en estos momentos, en los momentos más adelante, o por el sentido común, porque el corazón de la mujer es muchísimo más sensible que el del hombre. Y esto fue lo que le dijo: este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y luego le dice: y una espada traspasará tu misma alma, refiriéndose al dolor que iba a sentir en algún momento. Pero era necesario, continúa, para que sean revelados, para que sean mostrados, para que sean develados, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Todos estos detalles, todos estos mensajes, toda esta palabra que le llegaba a María, Dios los puso en el momento específico para que cuando pasara por aquella prueba, confiara en Dios. Cuando estuviera frente a la cruz, confiara totalmente en Dios. Se anclara en Dios. Era dolorosísimo ver a su hijo en la cruz, por supuesto que sí. Pero ella estaría confiada en que Jesús era mucho más sabio y obediente, y que cualquier cosa por la que él pasara, ella entendería que estaría haciendo la voluntad de Dios el Padre. María, durante su vida, había atesorado todas esas palabras en su corazón para que, llegado el momento, las trajera a su memoria. Es lo mismo que pasa para ti y que debe pasar en ti. Busca la palabra de Dios, atesórala y guárdala en tu corazón para el momento de la aflicción, porque va a venir. Porque estamos en un mundo imperfecto y somos imperfectos. Atesórala para el día de la aflicción, para el día de la angustia. Y haz uso de ellas anclándote en sus promesas para que puedas permanecer firme. Y anclate en sus promesas porque entendemos y comprendemos, y esto es algo que dice la Biblia, y esto es algo que nos trae a nuestra memoria, porque dice la palabra de Dios que todo obra para bien, incluyendo las aflicciones. Todo obra para bien para los que amamos a Dios, porque siempre habrá un propósito que tarde o temprano nos lo va a revelar. Y después dirás: ya entendí. Ya entendí por qué tuve que pasar por todas estas circunstancias. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, y quiero tomar ese mismo sentir, y también es mi oración para ti que me escuchas. Efesios 1:16 dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el que lo sabe todo, el Dios eterno, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
¿Quieres saber si tu vida va bien? Pídele revelación en el conocimiento de Él, porque Él quiere formar su carácter en ti. Y entonces sabrás si ahí la llevas o si tenemos algo que enderezar. Y este es el propósito, dice Efesios 1:18. Esta es parte de su oración, que Él alumbre los ojos de tu entendimiento, que lo comprendas, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En estos tiempos en que de alguna manera la muerte está sorteándose como si fuera una ruleta, Dios nos está preparando para confiar en Él, aún en las pérdidas que lleguen a nuestra vida, tanto familiares como económicas. Pero Dios nos dice, a quienes lo hemos recibido, no teman. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ni la misma muerte los separará del hueco de mi mano. Hay mucha gente que tristemente se está yendo sin esta esperanza. Y Dios te dice en este día, a ti que me escuchas, a ti que tienes esta oportunidad, según Hebreos 3:7, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no cierres la cortina, no digas, no me gusta eso que estoy escuchando, no endurezcas tu corazón. Pero Juan 14:27 dice, la paz os dejo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, como la dan las riquezas, las posesiones, el poder. No. Es muy diferente. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y cuando eso ocurra, volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Y para finalizar, el Señor en este día te dice, según Jeremías 3:13, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, te mostraré, te develaré, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es mi deseo, estimado hermano y amigo, que la promesa, ese es mi deseo, que la promesa de Dios sea que se revele a tu vida a su debido tiempo. Y si es el día de hoy, gracias a Dios. Así que el boleto ya está extendido y dependerá de ti si lo tomas. ¿Cuántos de aquí ya tienen el boleto? ¿Ya tienen sus maletas? ¿Ya prepararon todo? ¿Ya están dejando las cosas en orden para no dejar problemas? Y si no, tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que llegado el momento nos vayamos con una sonrisa, sea en la circunstancia que nos toque, cuando Dios así lo quiera, porque será un paso, será algo así como cuando te vas a dormir. Quiero orar por ti, quiero orar por ustedes. Bendito Padre, amado Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque siempre tu oído está atento para podernos escuchar. Tu oído está inclinado. Gracias por escucharnos y quiero pedirte por quienes han escuchado este testimonio de Simeón sobre la salvación,
que has puesto, que has dispuesto y has puesto para el oyente. Señor, te pido que le reveles a su corazón, a cada uno de los que te han escuchado, quién eres tú, Señor. ¿Qué has hecho sobre todo? Y revela tu justicia primeramente, Señor. Y luego revela tu amor por él o por ella. No sé por qué situación es por la que esté pasando, pero tú, Señor, tú sí lo sabes. Y con eso basta. Porque no hay nada para ti desconocido. Y no hay nada para ti que te sorprenda por lo que haya pasado. Y no hay nada que tú no puedas transformar en un beneficio para aquel que clame a ti con todo su corazón. Gracias, Señor, por la vida de quien ha escuchado este mensaje. Porque significa que está vivo y tiene una oportunidad de cambiar su vida, de enfrentar la misma muerte con una esperanza eterna. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas y en lo que nos corresponde, nosotros queremos poner en orden todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Nuestra familia, nuestras finanzas, todo, todo. Bendito Dios. Quiero pedirte también por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, para que tú los afiances en tus promesas y dales un espíritu, o dales espíritu, mejor dicho, de revelación. Muéstrale, Señor, y dale sabiduría en estos tiempos. Gracias, Señor, porque ni la misma muerte nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios, Rey y fiel. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.